Ya me dicen que puedo empezar. Pues buenos días a todas y a todos. Quiero daros la bienvenida a la presentación del informe Se alquila racismo y xenofobia en el mercado de alquiler, que es una investigación financiada por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Lo he dicho bien. Bueno, ya nos vamos acostumbrando al uso de herramientas que permiten comunicarnos a distancia, que la verdad es que nos hubiera gustado poder haberlo hecho de manera presencial, que siempre es más cálida y poder estar viendo las caras mientras que hablamos, ¿no? Pero bueno, por este motivo, además de daros la bienvenida, pues también queremos agradeceros de manera especial vuestra presencia virtual. Yo voy a ser muy breve, quería hacer una breve presentación contándoos algunos de los motivos por los que desde Provivienda nos hemos animado a elaborar este informe, que es un informe que está basado en una técnica como es el testing inmobiliario, que permite detectar situaciones de discriminación directa en el ámbito del mercado de alquiler, que con otras herramientas, luego veremos, no sería posible. Cuando hablamos de conductas discriminatorias a la hora de acceder a una vivienda, tenemos que partir del hecho de que conseguir una vivienda adecuada es ya de por sí una tarea complicada para la mayoría de la población, como bien sabemos, ¿no? A diferencia de otro tipo de discriminaciones, no estamos hablando de, por ejemplo, de una discriminación para acceder a un lugar de ocio nocturno donde a una persona extranjera o racializada no le permiten acceder por motivos racistas, mientras que al resto de personas sí acceden, normalmente, sino que cuando hablamos de vivienda, pues ya una buena parte de la población, seguramente muchas de las personas que estamos hoy aquí podemos tener problemas ya de por sí para entrar a esa discoteca que es el mercado de la vivienda, ¿no? Bien porque las rentas de alquiler sean muy elevadas, especialmente en las grandes ciudades, donde hay que aportar más del 30% de los ingresos como norma general para poder abonarlas o tener un nivel alto de endeudamiento, o porque nos piden una serie de garantías como son las nóminas, como son los avales, como puede ser tener un contrato indefinido. Así que cuando hablamos de vivienda, esto es complicado para todo el mundo. De lo que estamos hablando aquí hoy es de si las personas extranjeras tienen unos obstáculos añadidos y vaya si los tienen, como luego vamos a intentar mostrar, ¿no? Por poner un ejemplo de las condiciones del informe que luego expondremos, 7 de cada 10 agencias inmobiliarias que hemos contactado con la técnica del testing, los hemos contactado haciéndonos pasar por propietarios o por personas propietarias que querían alquilar su vivienda, pero con la condición de no hacerlo a inmigrantes. Bueno, pues 7 de cada 10 nos han aceptado hacer ese filtro, 7 de cada 10. Pero bueno, no quiero adelantarme a la exposición de mis compañeras. Lo que sí me gustaría es aclarar que con este informe no estamos persiguiendo el demonizar a estas personas que quieren alquilar su vivienda ni a las agencias inmobiliarias. Lo que tratamos de demostrar es que este tipo de comportamientos discriminatorios están normalizados en nuestra sociedad y que están relacionados tanto con la estigmatización racial y cultural como con factores vinculados a la estigmatización de la pobreza, ¿no? Supongo que muchas de las personas que estáis aquí os habrá pasado si sois de origen extranjero o si no, pues solo tenéis que preguntarles si se han sentido discriminadas alguna vez por su acento, por sus rasgos faciales, por su nombre, a la hora de buscar una vivienda, ¿no? Como decimos en el informe, hablar de comportamientos discriminatorios es hablar de sufrimientos. Las encuestas como las que se han publicado en estos años por parte del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Overaxe, ofrecen resultados que así lo indican. Cuando en esas encuestas se le preguntaba a una persona autóctona si alquilaría una vivienda a población inmigrante, casi una cuarta parte de la población lo que manifestaba es que lo rechazaría. Y otro porcentaje más o menos similar trataría de evitar hacerlo. Así que los resultados de nuestro testing, como que luego os vamos a mostrar, no son sino un reflejo de la sociedad y es como sociedad como debemos cuestionarnos. ¿Qué es lo que perseguimos con este testing? Pues lo que sí que perseguimos es visibilizar esta situación, no solo para detectar y analizar las situaciones de discriminación, sino porque entendemos que visibilizarlo es parte de la solución. En España no hay mucha tradición en la realización de la técnica del testing. De hecho, por eso me gustaría señalar también investigaciones pioneras llevadas a cabo anteriormente por SOS Racismo y CIAR Euskadi,
que nos han servido de inspiración para la realización del testing que hemos llevado a cabo y que presentamos hoy. Bueno, decía que además de visibilizar estas situaciones, también hemos hecho este informe para aportar soluciones, recomendaciones para poder erradicar estas conductas, ¿no? Aquí proponemos varias, aunque hay muchas más y, de hecho, pues, bueno, os invitamos a enviárnoslas para poder incorporarlas a nuestro plan de incidencia. En todo caso, desde Provienda pues hemos destacado, luego las vamos a comentar, la importancia de una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que sabemos que está empezando a fraguarse. También hablamos de la necesidad de servicios de información y asesoramiento. Hablamos de impulsar programas de mediación en alquiler, de la formación de agentes clave. Hablamos también de fórmulas para el reconocimiento de buenas prácticas inmobiliarias. O luego, si nos situamos en el plano restrictivo, también hablamos de la utilización del derecho administrativo sancionador o incluso del derecho penal para las situaciones más graves. Pero, en todo caso, lo que quería señalar en esta presentación es que no se trata con las recomendaciones de aplicar una de ellas, sino aplicarlas todas, como ocurre en general con los problemas sociales complejos. Hay que utilizarlas de manera integral, hay que utilizarlas de manera simultánea y hay que utilizarlas de manera constante en el tiempo, ¿no? Y en otro plano, en la analogía que hacía antes con esto de las conductas discriminatorias a la hora de entrar en lugares de ocio nocturno, ¿no? Pues también hay que abordar el problema de una buena parte de la población que comentaba, tanto autóctona como española, autóctona como extranjera, racializada o no, para poder acceder a una vivienda. Y eso requiere de políticas públicas de vivienda. Y no nos vamos a cansar de incidir en esto, ¿no? En las políticas públicas de vivienda. Ayer recibimos con satisfacción desde Provienda, desde luego, la noticia del importante aumento de la partida de vivienda en los presupuestos generales del Estado. De la misma manera que estamos esperando que la anunciada ley estatal por el derecho a la vivienda garantice este derecho de forma efectiva. Y también esperamos que incluya medidas contra las conductas discriminatorias. Digamos que eso va a ser un poco la estructura de la jornada de hoy, una parte en la que vamos a explicar el análisis y la detección y luego otra parte en la que vamos a contar cuáles son nuestras propuestas, ¿no? He dicho que iba a ser breve, así que me gustaría terminar esta introducción pues agradeciéndole especialmente a nuestra área de investigación el esfuerzo realizado, la verdad es que han hecho un trabajo bastante intenso, a los informantes clave que han participado, y en especial me gustaría agradecerle a todas las personas que son usuarias de nuestros programas, que han querido participar en su elaboración y que lo han hecho posible, ¿no? Y nada, pues sin más, doy paso a Elena Martínez, coordinadora de la investigación, para que comience la presentación. Muchas gracias de nuevo y bienvenidas. Buenos días a todas. Y bueno, básicamente yo quería presentar a mis compañeros, ¿vale? A Alberto García y Esteban Buch, que son los autores principales del informe, que son los que ahora os van a contar un poco en qué ha consistido este trabajo. Alberto os va a hablar de la metodología. Es verdad que no solemos darle tanto peso en las presentaciones a la parte metodológica, pero en este caso consideramos que es importante explicar un poco en qué ha consistido el testing para poder ayudar a interpretar mejor los resultados que luego os vamos a presentar, ¿no? Después Esteban nos va a presentar estos mismos resultados y seguidamente pues os hablaré yo un poco de las conclusiones y las recomendaciones que hemos querido plantear para abrir un poco el debate, ¿no? Nada más, quería comentaros sin alargarme mucho más que podéis hacer preguntas a lo largo de toda la presentación, que las podéis hacer en la parte de preguntas y respuestas, y el chat quizá mejor para hacer comentarios, pero si queréis que recojamos vuestras preguntas podéis escribirlas ahí en la parte inferior que aparece preguntas y respuestas, nos podéis ir dejando las preguntas. Hemos recibido ya algunas de las que habéis ido dejando con la inscripción, que retomaremos al final de la presentación. Y nada más, volver a agradeceros a todas la presencia y doy paso a Alberto que va a comenzar explicándonos un poco en qué ha consistido esto del testing y cómo lo hemos enfocado. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Como apuntaban mis compañeros, como apuntaba Elena, normalmente no solemos hacer este tipo de profundizaciones en las metodologías, pero entendemos que en el uso de una herramienta como es el testing para la detección de la discriminación directa era una cuestión vital para presentar, aunque intentaremos hacer que sea lo más tranquila posible. Empezando con este apartado,
Vamos a hablar un poco de la metodología y el punto de partida inicial sería poder determinar de qué tipo de discriminación estamos hablando, ¿no? Establecer ese concepto de punto de partida. Estamos hablando de la discriminación directa, que es aquella que da un tratamiento de desventaja a una persona o familia perteneciente a una minoría en relación con un tratamiento normal. Y aquí nosotros diferenciamos dos tipos de discriminación. Por un lado tenemos la discriminación directa absoluta, en la que se produce un bloqueo completo del derecho a acceso a la vivienda, y por otro lado tendríamos la discriminación relativa, que sería aquella concerniente a las limitaciones o dificultades que se le presenta a este colectivo en cuanto a, por ejemplo, a un aumento de requisitos específicos. Nosotros con la utilización de los testing, que además ahora profundizaré en la metodología, utilizamos dos tipos de testing, uno de ellos enfocado a la discriminación relativa y otro de ellos enfocado tanto a la discriminación directa absoluta como a la discriminación directa relativa. En este esquema general de la metodología planteamos dos tipos de técnicas. Por un lado tendríamos la parte cuantitativa con ese testing 1 y testing 2, que ahora podremos ver con un poquito más de detalle, como apuntaba anteriormente, y por otro lado tenemos una parte cualitativa en la que complementamos las dos herramientas del testing con unas entrevistas abiertas en profundidad, especialmente enfocadas no solo al refuerzo de lo que veíamos con cuáles son esos factores y cuáles son los ámbitos de discriminación en el acceso a la vivienda de la población extranjera extracomunitaria, sino también para poder ahondar y profundizar en aquellas cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la vivienda, que en el caso de los testing no podría detectarse. Ponemos además en valor la herramienta del testing como una metodología muy válida para la detección de estos elementos de discriminación directa, que con otro tipo de herramientas, como podrían ser encuestas al uso, no sería factible poder conseguirlo. Y además enfocamos este estudio en 4 territorios, que son Alicante, Barcelona, Granada y Madrid, centrándonos en sus capitales de provincia o región y en sus áreas de influencia más próximas. La selección al final de estos 4 territorios se sustenta en 3 premisas. Una de ellas es que en nuestro caso Provivienda tiene programas que está implementando de exclusión socio-residencial en esos 4 territorios. Además son 4 territorios que, aunque con diferentes niveles, presentan una tenencia de población, una presencia general de población extranjera, y además presentan mercados heterogéneos, es decir, presentan diferentes perspectivas, como podríamos tener, por ejemplo, el caso de Madrid o Barcelona como grandes polos de atracción, en el caso de Alicante, que estaría cogiendo ese arco más del Mediterráneo, y una más del sur, que podría ser el caso de Granada. Si nos fijamos en la primera de las metodologías, y lo intentaré presentar de la manera más ágil posible, el testing 1, lo que realizamos es, mediante un doble perfilado con un español y un extranjero, en idénticas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizamos tanto hombres como mujeres, siempre dándoles las réplicas 2 hombres o 2 mujeres, con un nacional y un extranjero, que lo que se basa esta cuestión es para detectar cuáles son las manifestaciones de esa discriminación directa relativa. Es decir, en qué aspectos vamos a detectar sobre, por ejemplo, la solicitud de más avales, la solicitud de más número de nóminas y aquellos requisitos de acceso para alquilar una vivienda. Y además nos centramos en las agencias inmobiliarias, en este caso, porque consideramos que como elementos mediadores nos dan un peso muy importante de cuál es la casuística relacionada con el mercado del alquiler. Y otra de las cuestiones que determinaba el hecho de centrarnos en las agencias inmobiliarias y no en el caso de los particulares es considerar además una oferta asociada. En este caso nosotros seleccionábamos 200 agencias inmobiliarias, 50 por territorio, seleccionando 2 anuncios para cada una de las agencias que habíamos preseleccionado en los 4 territorios, contando, por tanto, con 400 anuncios, de los cuales hay realmente 800 contactos, porque para cada uno de los anuncios se hace una llamada con un perfil español y una llamada con un perfil extranjero. En total ha habido un total de 1.543 llamadas para lograr esos 800 contactos válidos. Y se estructuraba la llamada en 2 bloques. En un bloque inicial eran preguntas y recabábamos información específica sobre el anuncio en cuestión para el que estábamos llamando, y una segunda parte, que era la que quería poner en valor, es la oferta asociada. Es decir, nosotros establecíamos para cada uno de los territorios 3 rangos diferenciados de precios de alquiler, manteniendo siempre que en ninguno de los casos el coste del alquiler pudiera superar un 33% de los ingresos netos del hogar,
considerando que el perfil además era una pareja con 2 hijos menores, contratos de obras servicios renovables año a año. En este caso, como digo, planteábamos que hubiera 2 bloques diferenciados. La parte del anuncio específico y ver qué tipos de requisitos, etcétera, venían vinculados a esa cuestión, y el acceso o la disponibilidad de esa vivienda, haciéndose las llamadas con una diferencia aproximada de 10-15 minutos entre el perfil nacional y el extranjero. Y por otro lado, la parte de la oferta asociada de cuántas viviendas en ese intervalo de precios se me podían ofrecer, cuáles eran los metros cuadrados aproximados, el número de habitaciones, si las viviendas que me estaban ofreciendo como una oferta asociada disponían o no de ascensor, etcétera. En el segundo test, con esta estamos marcando esa cuestión de la discriminación directa relativa en el acceso a la vivienda. En el testing 2 planteamos solo un perfil, que es el perfil español, en el que planteamos que es un propietario o propietaria de una vivienda tipo, con una serie de características, y lo que aquí planteamos es explorar ese origen de casos de orden de discriminación directa. Es decir, aquí se plantea inicialmente en la conversación un planteamiento como propietario o propietaria de quiero poner en alquiler una vivienda y esta vivienda inicialmente afirmo que no quiero que sea alquilada por personas extranjeras. En el caso de que, sin querer adelantar datos, como ya planteábamos antes, en el caso de que el agente comercial de la agencia inmobiliaria aceptase directamente esa discriminación directa absoluta, no se continuaba con las siguientes preguntas para poder profundizar en la discriminación directa relativa. En el caso de que no se aceptaba, que es un 27,5% de los casos, profundizábamos en una serie de cuestiones relacionadas con los requisitos, con una excesiva solicitud de requisitos, así como la posibilidad de incluso alquilar la vivienda teniendo humedades. Como decía, las características principales de este testing 2, además es una selección de 50 agencias por territorio con 200 contactos válidos en total, habiendo contactado completamente a 293 agencias, de las cuales pudimos recoger información de 200. Y todo esto, tanto el testing 1 como testing 2, con estas diferencias de uno enfocado a la discriminación directa relativa, que sería el testing 1, y este plus de un testing 2 enfocado a la discriminación directa tanto absoluta como relativa, pasamos a esta parte de cualitativo que se conforma básicamente por tres bloques. Por un lado, tenemos unas entrevistas abiertas en profundidad a informantes clave del tercer sector, administración pública, programas profesionales de los programas de Provivienda. Y, por otro lado, participantes de estos programas de Provivienda de los cuatro territorios. La realización de una segunda metodología de carácter cualitativo viene enfocada a poder no solo complementar aquellas cuestiones sobre los factores y los ámbitos de discriminación en la discriminación en el acceso a la vivienda, sino también poder enfocarnos en la parte del mantenimiento de la vivienda, que con las metodologías anteriores no sería factible. De igual modo, para señalar una serie de cuestiones vitales, en el caso de las personas participantes de programas de Provivienda, obviamente hemos utilizado unos seudónimos para mantener su anonimato. En el caso de los informantes clave, presentamos su perfil profesional y la entidad u organización a la que pertenecen. Y en el caso de los agentes comerciales que reflejamos en el informe, como en las siglas AC, son expresiones literales recabadas durante el proceso de realización del testing 1 y testing 2, frases literales que nos han dicho los agentes y las agentes comerciales de dichas agencias inmobiliarias. En total se realizaron 53 entrevistas abiertas en profundidad a distribuir en los 4 territorios, teniendo 27 participantes y 26 informantes clave. Y sin más dilación, paso la palabra a mi compañero Esteban para que pueda presentar los resultados del informe. Bueno, muy buenos días. Pues como decía mi compañero Alberto, pasamos ahora a presentar los resultados de la investigación. Y es que una vez vistas estas cuestiones, procedemos a presentar estos resultados identificando, por un lado, los factores y causas de discriminación. Perdón, que no me estaba viendo. Los ámbitos de discriminación en el acceso y mantenimiento, así como cuáles son las estrategias a las que recurren las personas extranjeras para lograr el acceso y el mantenimiento. Es necesario mencionar que en estas entrevistas realizadas a los participantes, pues hemos encontrado un alto contenido emocional en sus narraciones, ¿vale? Fruto de la frustración e impotencia ante una situación de discriminación continuada en sus itinerarios residenciales. Y como comentaba mi compañero Alberto, pues también hemos encontrado afirmaciones sobrecogedoras por parte de los agentes y las agentes comerciales que hemos reflejado a lo largo del documento.
Bueno, primeramente detectamos los factores y causas de discriminación que, como iniciaba Eduardo, se establecen en torno a elementos relacionados con la estigmatización cultural y de origen, prejuicios relacionados con la situación socioeconómica, pero también con la doble discriminación que sufren algunas personas extranjeras vinculadas a la orientación sexual, la discapacidad y o la presencia de hijos, incluyendo también el género, ¿no? Siendo los hogares monomarentales pues, las principales víctimas en esta doble discriminación. Los factores discriminatorios que hemos identificado son el acento y la barrera idiomática, ¿no? Siendo el contacto telefónico el primer filtro que las agencias y particulares emplean para negar, limitar, incluso condicionar el acceso, ¿no? En el desarrollo del Testing 1 hemos encontrado un mejor trato en la llamada a una persona española, en un 60,1% de los casos, que a una persona extranjera, en un 34,5% de los casos. También detectamos los rasgos raciales e indumentaria como un factor de discriminación y son estos aspectos físicos los que activan de nuevo esta estigmatización cultural y de origen, suponiendo un claro obstáculo en el acceso y en el mantenimiento de la vivienda. También hemos encontrado una presunción de precariedad económica, donde hemos hecho evidente a través del Testing 1 que frente a la igualdad de condiciones socioeconómicas en la solicitud de una vivienda con una idéntica tipología de trabajo y nivel de renta, pues a las personas migrantes se les presupone una mayor vulnerabilidad, mayor precariedad y también desprotección frente al sistema de provisión residencial, por lo que se les termina ofreciendo viviendas en peores condiciones o limitándoles el acceso a las mismas, ¿no? Podemos encontrar un literal de Fátima en el que alude a esta presunción de precariedad, ¿no? Donde dice, si fuera de otra nacionalidad podría alquilar una vivienda, pero al ser árabe pues piensan que no lo puedo pagar. Y también, por último, otro factor sería la doble discriminación, que comentaba al principio, en este caso, una doble discriminación a hogares extranjeros con hijos e hijas, donde detectamos que el género y la composición de la estructura familiar pues, suponen condicionante no solo en el acceso, sino también en el mantenimiento. Ahora bien, en cuanto al acceso a la vivienda, en el marco de la investigación hemos abordado este acceso como parte del itinerario residencial de este colectivo, no solo concentrándonos en el ingreso a un inmueble, sino que lo hemos hecho de forma holística, contemplando el proceso de búsqueda y posteriormente pues, las estrategias llevadas a cabo para consumar dicha entrada al mercado residencial. Encontramos que las dificultades en el acceso a la vivienda se acentúan en la población migrante en nuestro país y debido no solo a la situación laboral y de escasos recursos económicos que puedan vivir, sino también al papel activo de las agencias inmobiliarias y particulares arrendadores que a través de la discriminación directa, absoluta y relativa, como comentaba mi compañero, pues potencia la exclusión residencial. Por un lado, se ha detectado que el nivel de discriminación absoluta, contemplando con este bloqueo de derecho, ¿no? En este caso la aceptación por parte de las agencias de no ofrecer una vivienda tipo a población extranjera, se sitúa en el 72,5%. Y cabe mencionar que encontramos diferencias en los territorios donde Barcelona muestra un porcentaje inferior, siendo un 58%, también teniendo en cuenta las bases muestrales reducidas que tenemos, pero creemos que esto se debe a la apertura del expediente sancionador de parte del Ayuntamiento de Barcelona el año pasado a una inmobiliaria por una conducta discriminatoria en sus anuncios. Por otro lado, aun cuando el 27,5% de los agentes comerciales no acepta la discriminación absoluta, sí lo hace de forma relativa y el 81,8% acepta algunos de los aspectos de discriminación relativa si es población extranjera, como por ejemplo aumentar el precio del alquiler, pedir permisos de residencia o aumentar condiciones de la fianza. Observamos también que hay una oferta sesgada en función del perfil demandante de vivienda, ¿no? Y a las personas, al perfil de persona española se le ofrece 1,5 pisos de media y a las personas extranjeras 1,2, ¿no? Pero por otro lado, esta oferta también se produce, en el caso de ser una persona española, en un 37,1% de los casos frente a un 24,7% si es una persona extranjera. Ahora bien, a detalle, el proceso de acceso se define de la siguiente manera. Por un lado, las redes de apoyo, la familia y los grupos de pares y las plataformas digitales para la búsqueda de alquileres son los principales canales de información para el acceso a una vivienda. En cuanto a los factores de discriminación antes mencionados, pues identificamos los ámbitos en los que se manifiestan, ¿no? Y encontramos que principalmente se manifiestan a través de las dificultades planteadas por las agencias inmobiliarias
y también en las condiciones de la vivienda ofrecida. En cuanto a las dificultades que plantean las inmobiliarias, pues identificamos la solicitud de documentación excesiva como un instrumento disuasorio, ya que se les solicita en mayor proporción contratos de trabajo, contratos indefinidos y nóminas que a la población española. También la exigencia de garantías, que se solicita en mayor exigencia a la población migrante, en un 32,3% de los casos frente a la española, en un 19,9%. También el engaño sobre la disponibilidad de la vivienda y excusas, donde las agencias modifican los datos en función del perfil, y cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento, pues, que terminan, por un lado, de disuadir a los solicitantes de vivienda, pero también de la misma forma puede dificultar el mantenimiento de la misma. Y en cuanto a las condiciones de la vivienda ofrecida, pues encontramos que las viviendas ofrecidas por las agencias inmobiliarias a personas migrantes son mayoritariamente viviendas que se encuentran en zonas periféricas y en malas condiciones de habitabilidad. Ante estas formas y ámbitos de discriminación identificamos cuáles son las estrategias de acceso a la vivienda que llevan a cabo para efectuar dicho acceso. Estas pasan por las redes de apoyo como facilitadoras de acceso a la vivienda, el subarriendo, esta modalidad residencial desprovista de amparo legal ante la imposibilidad de una titularidad en un contrato de arrendamiento, también el acompañamiento por una persona española como una estrategia planteada que puede posibilitar el acceso a una vivienda o que al menos puede equiparar el trato con la agencia. También encontramos el acceso a viviendas o la búsqueda de viviendas en zonas periféricas de menor coste y con peores accesos y comunicaciones. Y por último, el acudir a servicios sociales y tercer sector como instrumentos facilitadores del acceso a la vivienda, como es el caso de Provivienda, a través de sus programas de bolsa de vivienda en alquiler asequible. En cuanto al mantenimiento de la vivienda, este mismo no solo va a verse condicionado por los procesos discriminatorios vinculados a esta etapa, sino que además recoge los resultados de una discriminación directa en la etapa del acceso, ¿no? En forma de inestabilidad residencial, malas condiciones de habitabilidad, etc. Los ámbitos y formas de discriminación directa que identificamos en el mantenimiento pasan primero por la convivencia vecinal, ¿no? Concretamente a través de conflictos de dicha índole, a través del señalamiento y escarnio reiterativo, producido principalmente por la estigmatización cultural y de origen. A lo que sumamos también, en los casos del subarriendo, pues los conflictos dentro de la propia vivienda ante la convivencia de diferentes núcleos familiares en el mismo inmueble. También detectamos como un ámbito de discriminación o forma de discriminación la hostilidad en la relación entre propietario e inquilino, respondiendo a este prejuicio de inestabilidad económica que se atribuye al colectivo migrante. Y por último, en las características y problemáticas de la vivienda, ¿no? Digamos, viviendas donde estas personas se ven obligadas a asumir las reparaciones y costes derivados de estas, ya sea por la falta de un contrato legal o por el miedo a una expulsión, ¿no? Lo que dificulta el mantenimiento. Con esto concluyo. Frente a esto, las estrategias desarrolladas como opciones obligadas frente a estas problemáticas que sufren a la hora de mantener la vivienda son primeramente el subarriendo, en el caso de ser titulares, de las personas que son titulares del contrato de alquiler, tienen que recurrir a subarrendar habitaciones del mismo inmueble ante la situación socioeconómica que vive, debido, como encontramos en el informe, por las barreras del acceso al mercado laboral y la precariedad del mismo. Encontramos otra estrategia que pasa por habitar la infravivienda, y es que este colectivo se ve obligado a vivir en esta situación residencial y en muchas ocasiones a sufragar, como comentaban hace un momento, a sufragar los gastos de las reparaciones de la vivienda debido a la negativa de la propiedad asumir estas si quieren conservar la vivienda. Pero también en este mismo apartado encontramos que en otras ocasiones los propietarios se niegan a realizar reparaciones hasta que los inquilinos se vayan de la vivienda, como un elemento de acoso para la expulsión. Encontramos en presencia transversal en las estrategias también las redes de apoyo, una estrategia a la que se acude en este caso como provisora de recursos económicos puntuales ante la dificultad de cubrir los pagos derivados de la inestabilidad y la precariedad laboral. Y por último, el acudir a los servicios sociales y tercer sector, ahora digamos traducido por estrategias como el pago de suministros, la mediación vecinal o la mejora de las capacidades para afrontar las rentas de alquiler. Y por último, antes de dar paso a Elena Martínez,
cabe destacar que durante la investigación y derivado de la coyuntura actual de la pandemia COVID-19, pues identificamos que durante el confinamiento vivido, parte del colectivo migrante se vio obligado a continuar con sus empleos informales, a pesar de las restricciones sanitarias, para poder hacer frente a los gastos derivados de la vivienda, poniendo en riesgo no solo su salud, sino la de sus núcleos familiares. Estos son los resultados de nuestra investigación y ahora le doy paso a Elena Martínez para que continúe con la exposición del informe. Hola, muchas gracias Alberto, muchas gracias Esteban por la presentación. Y bueno, yo quería dar paso a las recomendaciones y a las conclusiones del informe y nada, pues bueno, he visto que estáis haciendo ya algunas preguntas. Antes de nada, podéis seguir haciendo las preguntas, las recogeremos todas al final, como os hemos comentado. Estamos haciendo una presentación tratando de no alargarnos mucho, por tanto, sabéis que tenéis la información más detallada, tenéis el informe ya publicado en la web, ¿vale?, de Provivienda. Y podéis consultarlo cuando queráis, podéis descargarlo, tenéis todas las publicaciones ahí en el apartado de publicaciones de la página web de la entidad. Y bueno, por concluir, perdón, que se me ha ido la presentación al final. por concluir un poco lo que os han presentado Alberto y Esteban, y no repetirme, tratar de no alargarme y no repetirme sobre lo que ellos ya han ido comentando, quería plantear que básicamente hemos encontrado dos conclusiones, o si me apuras una, ¿no?, que se resumirían que lo que ya han mencionado, ¿vale?, que la discriminación es un fenómeno normalizado, que apenas hemos encontrado inmobiliarias que rechacen cualquier forma de discriminación por motivos de origen. Los datos los ha comentado, bueno, los ha introducido Eduardo y los ha presentado tanto Alberto como Esteban, lo cual supone básicamente una mayor dificultad, es decir, la discriminación es un aspecto en la exclusión residencial. Las personas migrantes, las personas extranjeras, especialmente las no comunitarias, tienen, además de las dificultades que todos enfrentamos para acceder a la vivienda, un añadido que es este fenómeno de la discriminación. Que no es una cosa residual, como podemos ver. Las causas las ha explicado bastante bien, no me quería detener mucho en esto, las causas las ha explicado bastante bien Esteban, se basan sobre todo en la estigmatización racial y cultural y también en aspectos relacionados con la aporofobia, es decir, con una presunción de una determinada condición socioeconómica y una estigmatización asociada a la misma, ¿no? Y al final la manifestación de la discriminación se encuentra en aspectos como el exceso de documentación que se les requiere, que se aumentan las garantías que se les exigen, el engaño sobre la disponibilidad de viviendas, es decir, lo que comentábamos, ¿no? Llama una persona española y a los 5 minutos llama una persona extranjera y a la persona extranjera le dicen que ya está alquilado el piso en muchas ocasiones. Cláusulas abusivas a la hora de formalizar los contratos, conflictos vecinales para una vez que ya han entrado en la vivienda, donde, bueno, lo ha explicado Esteban bastante bien, hostilidad de las relaciones con los propietarios y una inestabilidad residencial, es decir, las condiciones de los contratos, ¿no?, lo que hablábamos de las cláusulas abusivas o la ausencia de contratos, especialmente en aquellos casos en los que están subarrendando una habitación y demás, bueno, pues les expone a una mayor inestabilidad y a una mayor desprotección. En definitiva, pues a una mayor exclusión residencial. También ha hablado Esteban de las situaciones de doble discriminación, ¿vale?, que enfrentan sobre todo las familias monomarentales, por lo que hemos podido recoger. No hemos podido ahondar de forma exhaustiva en todas las situaciones de doble discriminación, en casos de discapacidad y demás, pero sí que cogiendo una muestra de las personas con las que trabajamos, de las personas extranjeras con las que trabajamos, sí que hemos encontrado que las mujeres, en especial aquellas con hijos y sobre todo monomarentales, encuentran una mayor dificultad a la hora de acceder a una vivienda y, por supuesto, de mantenerla. Y un poco por finalizar con las conclusiones, pues lo que os comentaba, al final son dos conclusiones que podríamos resumir en una, es que existe un marco normativo que defiende el derecho a la no discriminación y sin embargo este derecho se vulnera sistemáticamente, como hemos comprobado, ¿no?
Hay normativa europea, tanto española, que protege o que establece el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, independientemente del origen, y hay una ley de extranjería que garantiza el acceso a los sistemas públicos de provisión de vivienda, aunque ya hablaremos de ello luego en las recomendaciones. Sí que se plantea que bueno, pues es un derecho al que solo acceden las personas con residencia permanente, ¿vale? De larga duración. Y bueno, pues al final lo que planteamos es que hay una normalización, o sea, nos hemos centrado en este estudio sobre todo, como ha ido explicando Alberto, la metodología en las agencias inmobiliarias. Es verdad que no hemos llamado a propietarios particulares, en parte por cuestiones metodológicas, que si queréis luego comentamos en la ronda de preguntas y respuestas. Ahora no me quería detener mucho sobre ello, pero también queremos destacar la importancia del papel de estas agencias mediadoras, ¿vale? Para abordar el problema de la discriminación y revertir la normalización de una práctica que es ilegal en el sector empresarial, ¿vale? Y bueno, pues también, en definitiva, decir que esta ausencia de medidas que protegen de forma efectiva contra la discriminación, pues desemboca en situaciones de exclusión residencial. Nada más, bueno, las redes de apoyo, como comentaba Esteban, que son un papel importante, las estrategias que llevan a cabo las personas extranjeras, las migrantes, para acceder a la vivienda y poder mantenerla, tanto aquellas redes de apoyo informales como aquellas de carácter formal, ¿vale? Como pasa el tercer sector, el tejido asociativo o las instituciones públicas. Por tanto, el acompañamiento en el acceso y el mantenimiento de la vivienda, pues se nos ha revelado como una pieza clave en la lucha contra la discriminación. Pasamos a las recomendaciones. Tenemos poco tiempo en la presentación. Si queréis, yo os voy a hacer una breve síntesis de las 9 recomendaciones que hemos planteado, y si queréis entrar en detalle sobre alguna de ellas, podemos hacerlo luego en el debate. Básicamente, las recomendaciones, lo que planteamos es que deben llevarse a cabo tanto estrategias más preventivas, ¿no? Ligadas a cuestiones de intervención, o sea, de acompañamiento, de formación, de sensibilización y de asesoramiento, ¿vale? A las distintas personas o a los distintos agentes implicados en los procesos de acceso y mantenimiento de la vivienda. Y también otras medidas, otras estrategias más punitivas, ¿no? De carácter sancionador. Pero que no planteamos medidas de forma aislada, sino que pensamos que la manera de abordar este problema es de una manera global, ¿no? Abordando todas ellas de una forma simultánea. También pensamos que es importante incluir aspectos vinculados a la discriminación en las políticas públicas de vivienda, como bien comentaba Eduardo en la presentación, ¿vale? En este sentido, y comenzando un poco por las estrategias más vinculadas a la prevención, y teniendo en cuenta que pensamos que se debe abordar o se debe enfocar a todos los agentes implicados en estos procesos, ¿vale? Queríamos empezar planteando la necesidad de ofrecer unos servicios de información y asesoramiento sobre vivienda a las personas migrantes, a las propias personas migrantes. Muchas veces el problema de la discriminación y de la exclusión de estas personas está ligado a un desconocimiento de sus derechos y deberes, un desconocimiento sobre la legislación en materia de vivienda y un desconocimiento sobre lo que es denunciable y lo que no lo es, qué es una práctica discriminatoria y qué mecanismos tienen para poder enfrentar esas situaciones, ¿no? También planteamos bueno, que existe una plataforma virtual que les ofrezca esta información, hace posible en diferentes idiomas, pero además se acompañe de unos servicios de asesoramiento a través de las oficinas de vivienda, que puedan ser tanto de forma presencial como telemática, y que les ayuden y les acompañen en el proceso de acceso y de mantenimiento de la vivienda, les sirvan de guía en la recuperación de documentación y les proteja de prácticas abusivas. En segundo lugar, queríamos plantear o reforzar o impulsar los servicios de mediación en alquiler, ¿vale? Como práctica, como políticas públicas. Rescatamos un poco la idea de las bolsas de vivienda en alquiler asequible que trabajamos en Provivienda
se han demostrado ser efectivas, ¿vale? Sobre todo en el caso de las personas extranjeras, ya que elimina la posibilidad de discriminación por parte del propietario, ya que no se puede rechazar a una persona siempre que cumpla los requisitos necesarios, ¿vale? Estas bolsas ofrecen garantías a las personas arrendadoras, lo cual facilita el acceso o elimina las trabas de garantías que se les exige a las personas extranjeras que en muchos casos no pueden ofrecer. Y se pueden complementar mediante estímulos fiscales a las partes arrendadoras y ayudas directas a las arrendatarias siempre que se alquile una vivienda con un precio limitado. En tercer lugar, planteamos la necesidad de apoyar proyectos de investigación en esta línea de investigación y sensibilización sobre la discriminación y la vivienda. Creemos que es importante sensibilizar y evidenciar estas situaciones. Como bien decía Eduardo, es el primer paso para poder acabar con este problema. Y bueno, pues creemos que es además necesario para poder diseñar políticas públicas que más allá de incorporar medidas punitivas y sancionadoras, pues puedan también plantear incentivos y unas medidas preventivas y también políticas sectoriales dirigidas al apoyo de la población vulnerable. Y pensamos que, bueno, pues que es importante sensibilizar sobre estos problemas y sobre todo hacer llegar también esta información, es otra vía para hacer llegar información a la población afectada, ¿no? A las personas extranjeras y al resto de la sociedad. También, como cuarta medida planteada, como cuarta recomendación, plantearíamos la formación específica de agentes clave, ¿vale? Creemos que es importante que haya una formación sobre la discriminación en el ámbito específico de la vivienda y para ello pensamos que es importante incorporar módulos temáticos asociados a este tema en la formación que reciben los agentes inmobiliarios para obtener la certificación que les acredite para trabajar. Igualmente, formar y sensibilizar a las fiscalías especializadas, ¿vale? sobre las situaciones de discriminación asociadas al acceso y el mantenimiento de la vivienda y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, tratar de formar y sensibilizar sobre esta cuestión a todos los agentes implicados en el proceso de acceso y mantenimiento. Respecto a la parte más legislativa, consideramos que es necesario, como también planteaba o adelantaba Eduardo, la aprobación de una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que contemple la vivienda como un ámbito específico de discriminación. Es importante en esta ley. Hay un problema en muchos casos y por eso también un poco el interés de centrarnos en esta investigación en los agentes inmobiliarios, en los intermediarios, porque hay una especie de vacío legal respecto a la situación de los particulares, ¿no? En la medida en que no queda claro si, lo que plantea la ley afecta sobre todo a los servicios de venta y arrendamiento e intermediación inmobiliaria en sus operaciones comerciales y creemos que es mejor hacerlo extensible a la prohibición de conductas discriminatorias en todas las ofertas disponibles para el público, de tal manera que esto incluya a los particulares, a los propietarios particulares. También creemos que es importante hacer extensivo esta ley y ampliarla al uso de la vivienda, es decir, al mantenimiento y a las situaciones de discriminación indirecta y de acoso inmobiliario. Planteamos también que debe ir acompañada de una estrategia estatal para la igualdad de trato y la no discriminación, que pueda impulsar esas medidas más preventivas, como comentábamos antes, y modificar la restricción de la ley de extranjería respecto al acceso a la ayuda en materia de vivienda solo a las personas extranjeras con residencia de larga duración y poder hacerlo extensiva a situaciones de residencia temporal. En sexto lugar, planteamos la posibilidad de una creación de un código de buenas prácticas inmobiliarias que incluya compromisos respecto a la igualdad de trato y el derecho a la vivienda. Consideramos que es interesante plantear un sistema de puntos que pueda generar una marca de calidad para los agentes mediadores o las agencias inmobiliarias y que se pueda testear o utilizando herramientas como esta que planteamos hoy, del test inmobiliario, que nos ayuda a detectar esas situaciones de discriminación y pueda ir generando un sistema de puntos, como decía, a las agencias inmobiliarias. En séptimo lugar, planteamos
que abrir otros canales de reclamaciones frente a la vulneración de derechos, en este caso de discriminación a las personas extranjeras, y fomentar el uso o recurrir a reclamaciones ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, y también ante el Defensor del Pueblo como vías complementarias a los instrumentos sancionadores. En octavo lugar, planteamos la necesidad es fundamental el papel de una fiscalía especializada en temas de discriminación y especialmente en temas de discriminación en el ámbito de la vivienda, y consideramos que es fundamental crear canales de interlocución entre esta fiscalía y la sociedad civil, especialmente a través del tercer sector. Es difícil que las personas extranjeras puedan en muchos casos defenderse ellas solas y creemos que las organizaciones sociales y el tercer sector juegan un papel clave en este sentido y por eso creemos que es interesante generar canales de interlocución directa con la Fiscalía Especializada, crear comisiones específicas sobre racismo y xenofobia e incluir de forma clara en las situaciones relacionadas con la vivienda en este sentido. Y por último, planteamos, como adelantaba también Eduardo, la inclusión de políticas de vivienda incluir en las políticas de vivienda medidas transversales contra la discriminación. Como hablaba también Eduardo, la anunciada ley de función social de la vivienda debe incluir y articular medidas específicas contra la discriminación y también bueno, pues unificar o eliminar situaciones de discriminación indirecta que en algunos casos encontramos en las normas de acceso a las ayudas públicas de la vivienda, como decíamos, en el caso de requisitos de larga estancia de empadronamiento, ¿vale? En muchos casos llegan a pedir hasta 10 años de empadronamiento para poder acceder a las ayudas públicas y planteamos una disminución de esta antigüedad y también una unificación, ¿no? Por las distintas comunidades autónomas y los distintos municipios. Y finalmente, pues incluir el subarriendo y la vivienda compartida dentro de las situaciones sujetas a ayudas al alquiler, ya que son colectivos que están especialmente desprotegidos cuando no pueden alquilar una vivienda y no cuentan con un contrato a su nombre únicamente, sino que están subarrendando habitaciones y se ven obligados a subarrendar habitaciones. Nada más, si queréis podemos recoger o comenzar recogiendo las preguntas que ya habíais lanzado en la inclusión, o sea, en la inscripción, perdonadme. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Había una serie de preguntas que habíais lanzado. Muchas de ellas hacían referencia a qué herramientas pensamos que pueden ayudar a regular estas prácticas. Bueno, hemos presentado aquí una serie de recomendaciones que resumen un poco esas herramientas que pensamos que pueden ayudar a disminuir las situaciones o a erradicar las situaciones de discriminación en el ámbito de la vivienda. ¿Vale? Había una pregunta de aspecto más metodológico que puedo pasar a mi compañero Alberto, que él puede responderos mejor, que habla o plantea lo siguiente, la plantean desde la Fundación CEPAIM y preguntan ¿por qué habéis escogido como muestra esas ciudades? ¿Cómo habéis entendido o cómo habéis definido la muestra de la investigación? Y por último, ¿qué diferencias y semejanzas habéis hallado en estos territorios? Si quieres, Alberto, respondes a esta pregunta y luego continúo con el resto de preguntas que tenemos. Sí, sin problema. Aquí sí que voy a también a unirlo a una pregunta que me había planteado Fito Ariadna sobre la base muestral del Testing 1, que aunque había encontrado la información, pues ya aprovecho y amplío un poco esta cuestión. Como planteábamos, la selección de los 4 territorios se basaba en 3 patas, ¿no? Por un lado es la presencia de programas de Provivienda en esos 4 territorios que está trabajando con participantes en estos programas, con personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad residencial. Por otro lado, era la presencia de población migrante en los 4 territorios. Sí que es verdad que presentan diferentes incidencias, pero sí que nos interesaba también el poder compartir o el poder tener una visión mucho más ampliada en esa cuestión de tener territorios con mayor o menor presencia migratoria. Y la tercera cuestión era la heterogeneidad de sus mercados, ¿no? Aquí, de manera muy resumida, podríamos estar hablando de cómo Madrid o Barcelona son grandes polos de
atracción poblacional. En el caso de Granada es una ciudad que, al estilo de lo que podría ser Santiago de Compostela o Salamanca, se caracterizan por ser ciudades donde el mercado del alquiler igual está más enfocado a cuestiones de estudiantes y puede tener ciertas particularidades, y en el caso de Alicante por esa casuística más de quizá un turismo que podría enfocarse o que podría estar afectando al alquiler. La idea era poder considerar 4 mercados del alquiler de la vivienda que fueran de diversa índole. En cuanto a la cuestión de las metodologías, en el caso del Testing 1 lo que hacíamos es que contamos con 200 llamadas, 200 testing realizados en cada uno de los territorios. Me centro, si queréis, en el caso de Barcelona, pero la lógica es replicable a los 3 territorios. De esas 200 llamadas, 100 están realizadas por un perfil nacional, que puede ser un hombre o una mujer, y otras 100 llamadas son realizadas por un perfil extranjero, en el que la réplica la ha dado igual. Si el perfil nacional es un español, el perfil extranjero también es un español. O sea, es un hombre, quiero decir. En el caso, para poder hacer estas selecciones, lo que nosotros establecíamos eran 3 rangos de precios en los que se deberían de mover la oferta o el anuncio al que nosotros íbamos a contactar. Aquí lo que hacíamos era un previo proceso de testeo del mercado inmobiliario a través de uno de los referentes que podía ser Idealista, y era depurando una serie de cuestiones para, primero, eliminar aquellos precios que por arriba o por abajo podían ser demasiado exagerados o que podían distorsionar la realidad. Consideramos además lo que estaban teniendo en cuenta, que fueran viviendas y que no fueran otro tipo de inmuebles o equipamientos residenciales. En este caso podríamos estar hablando de, por ejemplo, un chalet. Y luego una de las cuestiones que también poníamos como límite era que en todo caso el alquiler de ese anuncio al que nosotros íbamos a llamar no superase un 33% los ingresos netos de la unidad familiar, considerando que eran 2 personas adultas con 2 menores. En este caso también teníamos que considerar una cuestión socioeconómica para que no hubiera una percepción de que la persona que está buscando el piso tiene unos ingresos mensuales excesivamente elevados. En este caso, esos testeos se hacen, o esos estudios previos se hacen para cada uno de los territorios, y se establecen una serie de requisitos. Un rango inferior, que estaría más enfocado a la posibilidad de detectar cuestiones relacionadas con infravivienda por hacinamiento y peores condiciones de habitabilidad por unos menores costes. En el segundo rango sería una cuestión más intermedia, y un tercero en el que podríamos tener, entre comillas, una cuestión un poco más positiva en cuanto a que no existiese un nivel de hacinamiento por los metros cuadrados y el número de personas que potencialmente iban a residir en cada uno de ellos. Los rangos tienen un límite aproximado de no más de 200 euros entre la cuestión más baja y la cuestión más alta, que era la que permitía que luego la oferta asociada fuera en este caso. Si me centro en la tabla que podríais ver en el informe en la página 38, en el caso de Barcelona, en el último de ellos el rango es 800-900 euros. Cuando nosotros estamos preguntando en ese primer contacto de la llamada del Testing 1 sobre una vivienda que puede tener un alquiler de 850 euros, la segunda parte para la medición de esa oferta asociada es qué vivienda me puede usted ofrecer entre 800 y 900 euros. Y en todos los casos, además, se establece que ninguno de los 3 rangos suponga menos de un 13% de esa distribución muestral en el total del universo. Muy bien, Alberto, gracias por tu aportación. Preguntaban por aquí también, desde APN Madrid, ¿cuáles son las propuestas más eficaces del informe para reducir las prácticas xenófobas en el mercado del alquiler? Bueno, pues un poco en la misma línea de lo que planteábamos, creemos que es de las recomendaciones expuestas hasta el momento. Es importante atacarlas desde distintos frentes, desde el ámbito más preventivo al más punitivo, y acompañado de políticas de vivienda que incluyan la discriminación de forma transversal, ¿no? Preguntaban también sobre la relación entre los racismos y el clasismo, y bueno, pues un poco lo comentaba Esteban en los resultados. Hemos detectado que una de las causas fundamentales de la discriminación va vinculada, por un lado, a la estigmatización racial y cultural, pero también
a la porofobia, a la estigmatización de las personas con pocos recursos. Y bueno, pues en este sentido sí, van completamente asociadas. De hecho, había unas, en las entrevistas, yo creo que a lo mejor Esteban nos puede contar algún ejemplo de personas que hablaban de cómo si iban bien vestidas, les trataban de una manera diferente, o sea, no era lo mismo, no les trataban de la misma manera si iban bien vestidos y aparentaban tener una clase social superior que una clase inferior. No sé si Esteban quieres aportar algo en este sentido. Sí, gracias, Elena. Sí, hemos encontrado narraciones en este sentido, donde la indumentaria, incluso personas migrantes menos racializadas en el mismo conjunto con otros, a lo mejor compatriotas, han visto menos indicadores de discriminación que otras compatriotas que fueran más racializadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, entendemos que que la discriminación en esto pues es clave y también, como decía Elena, pues es gravísimo. Hay algunas preguntas que aluden a la situación específica de las personas refugiadas. En este sentido, queremos simplemente mencionar que en enero, a finales de enero, presentaremos un informe específico sobre personas solicitantes de asilo y al que os podremos invitar y os convocaremos igualmente y podemos profundizar en este tema. En este caso no nos hemos centrado en personas refugiadas, sino que hemos simplemente considerado que fueran personas extranjeras extracomunitarias. También preguntan, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Casa de la Esría, no he entendido muy bien lo que viene aquí escrito, igual es una rata, y preguntan sobre sobre cómo poder hacer más atractivo la oferta de vivienda a personas extranjeras. Bueno, en este sentido, la propuesta que planteábamos de bolsas de alquiler asequible es una buena solución o desde nuestra experiencia es una muy buena opción. Ofrece garantías a las personas arrendadoras, se puede ir acompañada de mejoras fiscales y en este sentido pensamos que es una manera, una vía de volver atractivo el alquiler a las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. También planteaban algunas preguntas que han ido surgiendo un poco. El resto de las preguntas que se planteaban tenían mucho que ver con las medidas propuestas que están presentadas en las recomendaciones y un poco recogiendo el hilo de las preguntas que se han ido haciendo ahora a lo largo de la presentación. Si queréis empezamos por el comienzo. Hablaban desde el comienzo de la presentación, hablan de cuáles serían las principales propuestas y recomendaciones. Bueno, pues en este sentido volvemos a recurrir a la presentación. Pregunta Pedro Cabrera de la Universidad de Comillas si hemos podido hacer una devolución de los resultados a los colegios de administradores de fincas para conocer su postura sobre el tema. En realidad es la primera presentación que hacemos, todavía no hemos presentado a nadie en concreto los resultados. Sería muy interesante poder hacer esto y bueno, pues no solamente a los administradores de fincas, sino bueno, pues a los distintas asociaciones de todos los actores implicados en el proceso de acceso y mantenimiento, como decíamos, ¿no? Nos parece una excelente sugerencia. Rosy de Provivienda de Canarias nos dice que el principal problema que nos encontramos es el que los contratos se firman con cláusulas abusivas y adelantos de renta de hasta 6 meses. Ante la desesperación de las familias, al encontrarse alquileres elevados y la falta de vivienda, acceden a firmar esos contratos. Me genera mucha frustración al informar de esos abusos y ver a las familias con sensación de ser engañadas, pero las familias, ante el miedo de perder la vivienda, no quieren informar a la parte arrendadora, por lo que meramente se queda en la información para próximas firmas de contrato. ¿Qué me recomiendan al encontrarnos estos abusos? Muchas gracias por la investigación. Bueno, pues en este sentido creemos que es importante sensibilizar y formar a las distintas partes implicadas sobre los distintos mecanismos, sobre las situaciones de discriminación y los distintos mecanismos que existen o las distintas herramientas para poder enfrentar estas situaciones o denunciarlos en caso de que sean situaciones más graves por la vía penal. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte en este sentido. Bueno, en realidad, Rosy, todas las
esa cuestión que planteas, que al final son las garantías adicionales y los abusos en los contratos de arrendamiento, tiene un poco relación con todas las propuestas que estamos haciendo, porque se abordan de manera integral. Es verdad que al margen de lo que ha comentado Elena, una de las propuestas que hacemos es el tema de fomentar las reclamaciones ante las oficinas municipales de información al consumidor. Yo creo que sería una de las vías en las que debería hacerse más incidencia. Es verdad que por un tema de desconocimiento, pues no se suele recurrir, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la oferta, a este tipo, a esta vía como forma de abordar las vulneraciones de derechos. Y luego en lo que tiene que ver específicamente con la relación entre arrendadores y arrendatarios, cuando ocurren este tipo de abusos, pues yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es potenciar servicios de asesoramiento jurídico. Nosotros tenemos algunos, pero bueno, que estén generalizados, que estén potenciados y que sobre todo las personas que sufren los abusos dispongan de herramientas para poder denunciarlas. Es verdad que dentro de las propuestas que nosotros estamos haciendo de manera general, ya más allá de este caso que planteas, pues tenemos una cierta esperanza en que la vía abierta a través del derecho administrativo sancionador por el Ayuntamiento de Barcelona pues pueda ser útil para encauzar o para canalizar las situaciones de abuso, porque no todo se tiene que abordar desde el ámbito del derecho penal, que a día de hoy o se aborda todo desde el Código Penal o si no, no hay nada, ¿no? Entonces, el que se potencie los expedientes sancionadores relacionados con abusos o conductas discriminatorias, ¿no? Que sería una de las vías por las que apostamos, ¿no? Pregunta Natalia Palomar, de Incidencia Jurídica de Provienda, si hemos detectado si las personas perjudicadas acuden a reclamar a los canales habilitados por la normativa de consumidores y usuarios. En realidad, Natalia, no hemos podido comprobar esto. A lo mejor ahora Esteban, que ha estado más involucrado en el trabajo de campo, en la parte de entrevistas, que podría a lo mejor haber salido algo en este sentido, que yo tenga constancia, no ha habido ninguna persona que nos haya hablado de que haya expresado ninguna reclamación, en realidad por ningún canal, ¿no?, específico. Esteban, si quieres decir algo en este sentido. Sí, gracias. Bueno, hemos encontrado, por un lado, el desconocimiento de que se están exponiendo o que son expuestos a ser discriminados, ¿no?, a conductas discriminatorias, pero también hemos encontrado que desconocen cuáles son los mecanismos, en el caso de detectarlas, cuáles son los mecanismos para poder poner una denuncia, ¿no?, en este caso, o hacer conocedor a alguna entidad administrativa en concreta que tenga poder de incidencia en este sentido, para aclarar su situación, ¿no? Entonces, hemos encontrado en las entrevistas estas dos situaciones: el desconocimiento, en algunos casos, de ser víctima de discriminación, y también el desconocimiento de cuáles son los mecanismos que yo tengo a disposición para hacer una denuncia. Es que a eso hay que añadir añadir la dificultad del elemento de la prueba a la hora de ir a consumo, ¿no? Y seguramente será una de las piezas clave, ¿no? Y el tema del desconocimiento también tiene que ver con la legislación. Hace varios años se intentó sacar adelante un anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato, y ahí sí que se regulaba específicamente situaciones de discriminación en los servicios que tengan que ver con venta, arrendamiento, con todo lo que tenga que ver con intermediación en el mercado mobiliario, en todas las operaciones comerciales, ¿no? Entonces, prohibía específicamente la discriminación en las ofertas que llaman disponibles al público, es decir, aquello que se anuncia públicamente. Lo que pasa es que es verdad, y eso no, nos vale tanto para propietarios particulares como para personas jurídicas que lo anuncien públicamente, ¿no? Y es verdad que nosotros tenemos también, en una de las recomendaciones hablamos de la futura ley de igualdad de trato, y pensamos que se tiene que recoger esto, pero ampliando el alcance, no solo en las ofertas disponibles al público, sino también ampliarlo a situaciones también del uso de la vivienda, ¿no?, como las comentabais antes. En todo caso, bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esta futura ley integral, y también pues lo que comentamos. Muchas gracias. Nerea Izco pregunta
o comenta que las personas gitanas sufren una gran discriminación en el acceso a la vivienda y que le gustaría saber por qué el estudio se ha centrado únicamente en población migrante. Eduardo, sí, ibas a Sí, decir a algo. ver, bueno, tiene que ver por dos cosas. La primera, anualmente la Fundación Secretariado Gitano publica un informe anual específico sobre la vulnerabilidad, las situaciones discriminatorias de la población gitana a la hora de acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, un poco como el Secretariado Gitano tiene el foco puesto ahí también, como es normal, pues no se aborda de esta manera. Y luego, por otro lado, también tiene que ver con un tema de financiación, que es nosotros tenemos una financiación por parte de la Secretaría de Migraciones y específicamente nos estamos centrando en un colectivo. Pero, por supuesto, que muchas de las cuestiones aquí planteadas son totalmente extensibles a población gitana. En los informes que he comentado antes, en las encuestas, por ejemplo, que publica Overaxe, vemos que el racismo se acentúa específicamente más cuando se habla de población gitana. Muy bien. Habla Jesús Migallón Sanz y dice: se acaba de descargar el informe y le parece una aportación muy buena para el momento actual, en el que además se van a iniciar los trabajos para la actualización de la estrategia contra el racismo. En este sentido, a partir de las conclusiones del informe, ¿cuáles serían las principales propuestas y recomendaciones que realizaríais? Bueno, pues, Eduardo. No, no es que las haríamos, sino que las hacemos. Que tenemos una batería de propuestas que tienen que ver muchísimo con las que hemos presentado ahora, como conclusiones orientadas a la futura ley para la igualdad de trato. Y luego, por otro lado, por supuesto que tiene que estar totalmente, esa ley tiene que estar totalmente en conexión, o la estrategia, mejor dicho, tiene que estar totalmente en conexión con la ley. Pero son las recomendaciones básicas que estamos haciendo aquí. Sí que me gustaría poner el foco en una de ellas que antes he hablado. En una de las preguntas que ha hecho, la pregunta que ha hecho Pedro Cabrera tiene mucho que ver, cuál es el papel en el que se tiene que abordar, ya no desde el punto de vista sancionador, sino desde el punto de vista más, si quieres, de una mirada positiva de cómo trabajar con las agencias inmobiliarias. Yo creo que ahí el papel de los colegios de administradores de fincas es muy importante, como comentáis. Nosotros proponemos que hay una formación específica también, por ejemplo, para los API. Hablamos también de un código de buenas prácticas inmobiliarias. Y incluso, bueno, pues la idea es que incluso, por ejemplo, para poder ser API, pues que dentro del examen de acceso que también se incorporen temas relacionados con preguntas relacionadas con discriminación. Al final son agentes importantísimos que tienen que hacer ese filtro para que no se canalice las peticiones o las demandas discriminatorias. Uno de los problemas que hemos visto en este informe es que, por eso sale un dato tan alto, ¿no?, de las devoluciones que hacen las agencias inmobiliarias a las peticiones abiertamente discriminatorias, que estamos hablando de 7 de cada 10, es que se quiere contentar, por así decir, al demandante, en este caso al arrendador, y no se hace una devolución adecuada de, no digas que esto es contrario a la ley, es discriminatorio, además me pueden sancionar. Entonces yo creo que ahí es un pilar fundamental y que la estrategia tiene que abordar una mirada muy orientada también a estos agentes comerciales. Nos escribe también Manuel Martín, defensor de la ciudadanía de Granada. Enhorabuena por este informe, una magnífica aportación para el momento actual. A partir de las conclusiones del estudio, que me parecen todas muy interesantes, ¿vais a desarrollar algún tipo de trabajos que faciliten, desarrollen y pongan en marcha algunas de esas medidas? Como por ejemplo la creación de un código de buenas prácticas. Esperad que se me va saltando. La creación de un código de buenas prácticas o la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple la vivienda como ámbito de discriminación. Eduardo, ¿quieres comentar? Vale. Bueno, ya no. A ver, nosotros sí que entendemos que se están dando pasos a que se saque adelante la futura ley de igualdad, ¿no?, que comentas, ¿no?, la ley integral. Verdad que no depende de nosotros, pero bueno, que desde luego sí que debemos, yo creo que desde distintos sectores, pues hacer fuerza también para que salga adelante. Respecto a qué tipo de medidas vamos a desarrollar desde Provienda, nosotros desde hace 8 años, creo, 9, desarrollamos un programa de no discriminación residencial para personas inmigrantes, ¿no? Desde ahí realizamos actividades que no solo van orientadas a
combatir las situaciones de discriminación directa, sino también de discriminación indirecta. Y aquí no estamos abordando en este informe, pero también se dan muchas situaciones de discriminación indirecta, por ejemplo, en requisitos de empadronamiento, etcétera, a la hora de acceder a ayudas públicas, una vivienda pública, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, nosotros, dentro de las acciones que estamos planteando, también queremos plantear acciones muy orientadas a los agentes comerciales, ¿no? Ese código de buenas prácticas que ponemos dentro de las propuestas se está desarrollando por parte de una ONG en Bélgica, en Bruselas, una especie de semáforo de colores, ¿no? Donde lo que hacen es hacer una especie de sello de calidad, de marca de calidad para aquellas agencias inmobiliarias que cumplen o que actúan de una manera adecuada, ¿no? Creo que por ahí sí que deberíamos intentar, no sé si Provivienda o quién, pero deberíamos intentar potenciar este tipo de actuaciones. Muy bien. Preguntan también qué tendencias habéis observado con respecto al país de origen, al ser extranjero racializado versus blanco, al ser hablante nativo español versus no, al ser musulmán, etcétera. Yo no sé si Alberto o Esteban queréis hacer algún aporte en este sentido. Sí, bueno, como comentaba en la anterior, o bueno, la referencia anterior que hacía, es que sí hemos encontrado que incluso dentro del mismo colectivo migrante, por ejemplo, puede ser Honduras, por ejemplo, por el primero que se me viene a la cabeza, encontramos que sí existen y que sí han identificado diferentes conductas en función de las personas y sobre todo de la racialidad de estas personas ante digamos, la presencia en una agencia inmobiliaria. Por lo tanto, sí hemos observado que estos son unos elementos claves en la discriminación. No sé si Alberto quiere complementarme. Sí, iba a comentar el caso que planteaba Esteban de Honduras, que era uno muy claro sobre esa racialidad, pero sobre todo también cómo el idioma y el acento funcionaba como un elemento determinante de ese factor de discriminación, que era la primera barrera con la que se encuentra una persona extranjera cuando intenta acceder a la vivienda a través del mercado de alquiler en un acceso con agencias inmobiliarias. Muchas gracias. Ahí preguntan también si hay alguna forma de mejorar el acceso de estas personas a la vivienda que no sea un imposible. Bueno, pues como comentaba Eduardo, yo creo a través de las políticas públicas de vivienda que deben incluir de forma transversal cuestiones relacionadas a la discriminación y bueno, pues a través de otra serie de medidas, ¿no?, que se han ido planteando en la batería de propuestas, como puedan ser las bolsas de alquiler que comentábamos antes, o otro tipo de estrategias más... sí. Aprovecho, perdona que te interrumpa, es que no puedo dejar de... aprovecho ahora para comentar, según estás diciendo esto, se me ocurría que, sabéis que está abierto, bueno, ya no, estará anunciada la futura ley estatal de derecho a la vivienda y estará en un trámite de consulta pública, donde las distintas entidades podemos hacer propuestas a través de la página web que han creado a tal efecto, ¿no? Entonces, también puede ser un buen espacio ahora mismo para que hagamos muchas propuestas relacionadas con que esta ley de defensa del derecho a la vivienda incluya también medidas antidiscriminatorias, porque al final es el paraguas más adecuado seguramente para contenerlas, ¿no? Perdona que te haya interrumpido. No, sí, me parece muy oportuno. Bueno, pues un poco con esto no había mucho más que quisiera decir. Preguntan también si hemos encontrado alguna evidencia que vincule estas prácticas discriminatorias con un mayor riesgo de situaciones de sinhogarismo. Bueno, pues en este sentido, claramente lo que plantea el informe es que hay una relación, o sea, la discriminación es un elemento de exclusión residencial y en ese sentido, pues, puede, claro, las personas que además tienen el plus de la discriminación pueden estar más expuestas a acabar en situaciones de calle, en situaciones de sinhogarismo. No sé si, Eduardo, quieres aportar algo más en este sentido. No, yo creo que Gonzalo, que nos lo comenta, seguramente conozca más la información que nosotros porque desde Hogar sí trabaja precisamente con mucha gente que por esta vía de discriminación termina situaciones de sinhogarismo. Pero yo creo que en el informe, en el estudio que hemos hecho, no se ha analizado, no se ha abordado como tal, ¿no? Nos pregunta Juan de nuestro programa de no discriminación si hemos encontrado familias
o personas que ante este tipo de discriminación se esté planteando abandonar su entorno o migrar a otras comunidades más baratas. Las familias que atendemos del programa cada vez lo vemos más y creo que es una alternativa muy preocupante. Nosotros particularmente en el proyecto de investigación, no sé si Esteban habéis encontrado algo en el trabajo de campo, hemos trabajado con distintas, como comentaba Alberto, la metodología con cuatro territorios con distintas situaciones del mercado de la vivienda, ¿no? Esto nos plantea que no todas enfrentan la misma situación, pero no sé si habéis encontrado este tipo de situaciones a lo largo de la investigación, Esteban, Alberto. Sí, hemos encontrado algunas situaciones que hacen alusión a lo que refiere Juan de Dios. Hemos encontrado situaciones que pasan por el traslado, por el querer trasladarse de zona ante el encarecimiento del alquiler, pero también hemos encontrado gente en situaciones de infravivienda que se plantean este cambio, pero que ante el mercado del alquiler que les espera no pueden realizar ese cambio residencial. A lo que le agregamos en algunos casos puntuales que hemos encontrado que los propietarios han vertido ciertas, no sé si mentiras o engaños sobre el mercado residencial que estas personas en concreto desconocen, únicamente para mantenerles en la vivienda, ¿no? Y así tener un ingreso mensual derivado de la renta del alquiler. A nivel un poco más general en Provivienda, lo que antes detectábamos, es verdad que depende de cada comunidad autónoma, ¿no? Pero donde antes detectábamos, por un lado, ese efecto de expulsión que se produce dentro de las grandes ciudades o de que vayan de quietificación hacia determinados distritos por parte de la población migrada, antes lo que ocurría era que ante el aumento, cuando había tendencias alcistas en las rentas, pues muchas de las, un poco se producía este efecto de expulsión que comenta Juan de que se iban a municipios pues, del sur, ¿no? Lo que estamos viendo es que como estos otros municipios más cercanos a las grandes capitales también han subido muchísimo las rentas, ya no se produce ese efecto, no visibilizamos tanto, por lo menos en nuestros programas, ese efecto de expulsión como el hecho de que la gente al final termine utilizando otras vías que tiene que ver más con lo que habéis comentado del hacinamiento, incluso la ocupación por necesidad, más que el desplazarse a otros municipios. Pregunta también Juan de cómo valoramos las medidas en materia de vivienda que se han... Uy, espera, es que me sube y me baja en el chat y me pierdo con... ¿Cómo valoramos las medidas que se han puesto en marcha desde el inicio de la pandemia en relación a la realidad que nos estáis mostrando? ¿Creéis que han tenido un impacto realmente notable? Bueno, pues respecto a la parte de no discriminación, nosotros hemos analizado básicamente la parte de acceso y mantenimiento de la vivienda, pero sobre todo la parte de acceso, en principio no vemos que haya habido mucha incidencia respecto justo a la parte de discriminación a las personas extranjeras. Esteban sí que ha encontrado algunos aspectos relacionados con el COVID. No sé si quieres hacernos algún comentario también, Esteban, a este respecto. Sí, bueno, hemos encontrado situaciones generadas a raíz del estado de alarma, donde, bueno, pues como comentaba Eduardo, también hemos encontrado situaciones de infravivienda en las que, por ejemplo, no solo son personas hacinadas, sino que además obligadas a pasar todo un día completo en una habitación, a lo mejor en una unidad familiar de 4 miembros, ¿no? Por ejemplo, y todas las problemáticas que se han ido derivando del estado de alarma, pero en concreto de la situación residencial de estas personas a las que se ven abocadas. Claro, a ver, obviamente las medidas que se han tomado en materia de vivienda, claro que excluyen a una parte de la población migrante, sobre todo a la que está en situación irregular. Estamos hablando, si ya las medidas en sí, pues siendo muchas medidas positivas, pues han tenido un resultado desigual, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de los créditos ICO. Los créditos ICO, nosotros en el análisis que hemos hecho desde nuestro área de incidencia jurídica, es que para poder acceder al crédito ICO estaban pidiendo ser cliente de la entidad bancaria, de la entidad financiera, ¿no? Con las ayudas al alquiler, que obviamente apoyamos, las ayudas al alquiler, pues en algunos sitios han adolecido o bien de un alcance adecuado, porque no había un crédito presupuestario suficiente, o bien que por plazos, por tramitación, todavía no han llegado esas ayudas. Y ya no digo, por supuesto, está en situación irregular para poder, no puedes acceder, ¿no? Lo mismo ocurre con el ingreso mínimo vital, ¿no? La mayoría de las estrategias que al final ha tenido población inmigrante es la misma que han tenido otras personas en situación de vulnerabilidad, que es la de intentar negociar
bueno, que haya habido una negociación entre personas arrendadoras y arrendatarias a la hora de pues, poder negociar un aplazamiento de la deuda o incluso una quita, ¿no? Yo creo que ahí, por lo menos en los programas en los que gestionamos, hemos identificado una buena respuesta por parte de las personas arrendadoras, de los propietarios, ¿no? Yo creo que en buena parte lo que han hecho ha sido eso, ha sido negociar un aplazamiento del pago o a veces en algunos casos directamente ir a una quita. Entonces, digamos que más que las medidas COVID en tema de vivienda, que están bien, pero que a veces no terminan de llegar, sobre todo han sido las estrategias de negociación que ha tenido cada uno. Sí, aquí va a hacer un pequeño apunte que además todo este paraguas de medidas que se implementó durante la crisis del COVID-19 dejaba fuera toda la parte del alquiler habitacional. Es decir, hay una parte de este mercado del alquiler que las medidas no podían tener ningún tipo de impacto porque en ningún caso iban enfocadas a la misma. Simplemente como añadido a lo que comentaba Eduardo. Sí. Nos comenta Victoria Eugenia, que representa aquí a ClickHouse Inmobiliaria. Nuestro lema es la corresponsabilidad. Nuestra responsabilidad social es Todos con Casa, asociación sin ánimo de lucro. Creo que es muy interesante crear un código de buenas prácticas inmobiliarias para concienciarnos a nosotras mismas y a otras agencias. Lo veo muy interesante. Muchas gracias, Victoria. Sí, pensamos cuando estábamos planteando las recomendaciones y comentaba además antes Eduardo este caso de Bruselas, que es un poco el que nos sirvió un poco de inspiración. Pensábamos que era importante tanto crear un código de buenas prácticas al que se vinculase a todas las agencias y al sector y también por otro lado crear este sistema, ¿no?, que contaba de semáforos Eduardo, pues generar básicamente un sistema de puntos que fomentase, ¿no?, el que llevaran a cabo buenas prácticas y fuese asociado a una marca de calidad, ¿no? Y, sí. ¿Alberto? Si me permite, sí, un pequeño apunte, por dejar aún más claro todavía si cabe la necesidad, todas las medidas que se quieran desarrollar o las principales medidas a desarrollar no tienen que ser siempre de carácter punitivo, también tiene que haber un carácter pedagógico y ese papel que tienen los agentes y las agentes comerciales de las agencias inmobiliarias necesitan ese énfasis de una guía de buenas prácticas, una incorporación de unos módulos temáticos que les explique y que les enseñe si hay esas carencias, estas cuestiones, porque no todo tenemos que dejarlo siempre a la última cuestión de una multa o una sanción ante una mala práctica. Exactamente. Y el último, no, la última no, parece que llega una nueva. Por ahora me he perdido con las subidas y bajadas en el chat. Si nos podéis, preguntan también si nos podéis pasar algo de información sobre de la Asociación de Bruselas. Sí, os pasaremos a través de comunicación, si queréis, quien quiera esta información puede escribir al final cuando acabe la presentación puede escribir a comunicación@provivienda.org. Si queréis adelantar, además son I28, nos habíamos comprometido a acabar a I30, así que a partir de aquí todas las preguntas que se hagan o que queden un poco en el tintero, si desde prensa también queréis escribir a comunicación, podemos seguir ampliando información. Os mandarán este nombre de la ONG se llama ASBL Convivium y está reflejado en el informe, ¿vale? En la parte de recomendaciones. Sí, viene el caso reflejado efectivamente en el informe. Y bueno, pues nada más, si queréis ampliar información, como os decíamos, podéis escribir a comunicación. Como ya os decíamos, además, el informe ya está colgado en la página web, podéis acceder a él, se os enviará el informe también para agradeceros la asistencia. Comentan también, bueno, solo son I28, quedaba un comentario que se me había pasado aquí, decían que si nos habíamos planteado la injusticia que supone el no permitir el empadronamiento en la vivienda y especialmente si alquilas una habitación o compartes piso, es una nueva discriminación que después impide pedir la tarjeta sanitaria o la escolarización. Efectivamente, el tema del no poder empadronarse, cuando hablábamos además de la discriminación indirecta, ¿no?, en las políticas públicas en las que no se hace una discriminación explícita al colectivo de personas extranjeras o migrantes, sino que es el tema
tema de los tiempos de empadronamiento les afecta o les perjudica especialmente, en muchos casos porque no pueden empadronarse, porque viven compartiendo pisos o hacinados, en otros casos porque tienen una especial movilidad por temas laborales y no les permite estar más tiempo o el tiempo que se plantea o que se exige empadronados en un mismo sitio, lo cual les excluye de estas ayudas a pesar de las creencias que hay por ahí de que son las personas que más ayuda reciben. Y bueno, pues sí, que creemos que efectivamente es una discriminación, también se planteaba, lo hablaba Alberto ahora, ¿no? Y se planteaba en las recomendaciones incluir las viviendas compartidas como uno de los aspectos donde se debe apoyar recibir ayudas al alquiler. Y bueno, pues nada más, 1:30 en punto. Como os decía, cualquier cosa más podéis escribir a comunicación. Cualquier aspecto quizá más metodológico de alguna sugerencia será bienvenida también en investigación@provivienda.org. Esperamos que os haya gustado la investigación y la presentación. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas asistentes, muchas gracias al equipo de investigación, a Eduardo por acompañarnos en la presentación y al equipo de comunicación y de incidencia. Hay veces que preguntar de dónde eres nosotros, cuando decimos de Algeria o de Marruecos, hay veces que ellos no quieren alquilar el piso. Una vez he encontrado un anuncio y ha llamado a la persona, me ha contestado y hablamos sobre el precio, sobre cómo está la vivienda. A un momento y me ha preguntado de mi origen, de dónde estoy. Y la respuesta es que estoy un extranjero y sin decirme ni lo siento ni nada, me ha dicho que no quiere alquilar el piso. Y otra vez ha llamado al muchacho y tenemos una cita por la tarde para enseñarme la vivienda. El momento que me ha encontrado, me ha visto como no soy un chico del país, que estoy un extranjero y él me ha dicho claramente que no quiere alquilar el piso, quiere dejarlo vacío, dejarlo así. Esta cosa me ha tocado mucho. ¿Cómo ha sido mi experiencia en la búsqueda de vivienda desde que llegué a España? Bueno, para mí fue bastante difícil. Claro, cuando dices ya que tienes niños, esas son otras condiciones que tampoco te aceptan con niños. Si es una sola persona es mucho mejor. Y claro, te piden 3 meses de fianza, te piden 2 nóminas, de que las personas tengan una estabilidad económica, me imagino que para poder alquilar el piso. Como ellos no conocen a nosotros, tenían miedo, o no sé, como nosotros extranjeros, no sé cómo piensa la gente. Hay veces que encontramos a la gente bien, ayudan, enseñarte. Y hay gente que no habla un poco contigo y cortan y ya está, ni quieren ni saber nada por ti. Las cosas que han pedido los dueños de la casa es difícil, como no tengo contrato de trabajo, no tengo papel, no tengo nómina. Por eso al final yo a buscar a la gente de extranjero, de mi paisano, como los algerinos, los marruecos, y alquilar una habitación y se acabó con los problemas de alquiler, por eso. Pero para alquilar los pisos con los españoles es difícil. Como ellos piden muchas cosas para ti, yo quiero comprar la casa, no alquilar.